Ok. Siguiendo con lo que habíamos venido hablando de la introducción a la psicología, es muy importante entender qué es esto del sujeto, ¿sí? Y en qué áreas del sujeto la psicología interviene. Cuando hablamos de sujeto, ¿a qué se está refiriendo la psicología? ¿Ok? Entonces, me voy a saltar los objetivos de la clase porque les dije que voy a combinar los dos, pero vamos a comenzar. En el siglo XVII hay una estamos hablando, recuerden, del pensamiento de la humanidad, ¿sí? Hay una distinción que se da a partir del siglo XVII entre lo que implican las ciencias de la naturaleza, ¿sí? Y las ciencias del espíritu, así se llamaba en ese momento. Hasta ese momento, hasta el siglo XVII, no había una distinción. Los filósofos, los pensadores abordaban todas las cuestiones o todas las preguntas sobre la naturaleza de la vida en una misma lógica y con una misma forma de ver, desde una misma perspectiva. Pero a partir del siglo XVII hay una disensión, es decir, hay una separación entre lo que se entiende las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. ¿Cuáles son entonces las ciencias de la naturaleza? Son las que estudian el entorno en donde el ser humano vive, ¿sí? Entonces, lo que importa para las ciencias de la naturaleza es la naturaleza. Es decir, está en el centro de la reflexión. ¿Qué significan el planeta para el hombre? ¿Qué significan los animales? ¿Qué significa el clima? ¿Qué significan las plantas para el desarrollo de lo humano? ¿Sí? Sin embargo, como les decía, la naturaleza, lo natural, está en el centro del pensamiento, en lo que tiene que ver con las ciencias de la naturaleza. ¿Sí? Al ser humano, las ciencias de la naturaleza lo estudian como ente biológico, es decir, como la máquina del cuerpo. Ustedes seguramente ya me han escuchado hablar antes de esto de la máquina. Y aquí surge, por ejemplo, la medicina como ciencia, es decir, la medicina está abordando al ser humano como máquina, como ser biológico, en lo que implica el desarrollo de la máquina del cuerpo. ¿Sí? Hay una distinción con lo que vamos a ver en un segundo momento. Entonces, las ciencias de la naturaleza miraban el entorno del ser humano y al hombre como este ser biológico que nace, crece, se reproduce y muere, y los fenómenos que pasan dentro de nuestro cuerpo. La psiquiatría que vendrá siglos después del siglo XVII, que vendrá en el siglo XX, trabaja así. Es decir, lo que busca entender, la neurología y la psiquiatría, lo que buscan entender es qué pasa en el cerebro, fisiológicamente. ¿Ok? Por otro lado, en el siglo XVII también aparece la otra forma de entender las ciencias o las otras cosas que le dan curiosidad a las ciencias, que en ese momento se denominan las ciencias del espíritu. ¿Qué es lo que tratan de entender o a qué tratan de responder las ciencias del espíritu? Sobre todo lo que buscan es reflexionar sobre el hombre y la mujer, sobre el ser humano en sí mismo, ¿sí? Reflexionar más allá de lo biológico. Es decir, hay un soporte biológico en nuestro pensamiento, por ejemplo. Pero pasa algo más que solamente la transmisión de energía eléctrica y de sustancias químicas entre neurona y neurona. Pasa algo más. Ese algo más es lo que estudian las ciencias del espíritu. ¿Sí? Entonces, el ser humano ya no pasa, ya no es objeto de estudio para la ciencia del espíritu, sino que es sujeto de estudio. Es decir, le da un papel protagónico a los procesos que no son biológicos del ser humano. Por ejemplo, si la joven o el joven dicen que sienten amor, más allá de las palpitaciones, más allá de la taquicardia, más allá del sudor de las palmas de la mano, más allá de la respiración entrecortada, cuando él o ella ve al ser amado, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que estudia las ciencias del espíritu. ¿Ok? Entonces ya no hay una perspectiva netamente biológica. Hay sobre todo una perspectiva que busca entender la esencia de lo que implica ser humano. ¿Ok? Entonces, en esta división de ciencias naturales y ciencias biológicas, ¿sí? Yo les quiero preguntar, chicos, se hace una distinción entre objeto y sujeto. ¿Qué será objeto de estudio de la ciencia?
Cuando yo digo objeto de estudio de la ciencia, ¿a qué me estaré refiriendo? Brenda, te pregunto a ti, ¿a qué te suena objeto de estudio de la ciencia? Si digo que el ser humano es el objeto de estudio de la ciencia, ¿a qué me estaré refiriendo? A estudiar el comportamiento del individuo. Al comportamiento del individuo. Estudiar el comportamiento del individuo. Más o menos. ¿Qué dice Erika? ¿Qué significa que algo es el objeto de la ciencia? Mm, Que puede ser que, o sea, no lo ve como, o sea, no lo estudia solo a él, sino él y algo más, puede ser. Mm, ¿a alguien se le ocurre? Cuando digo objeto de la ciencia, ¿a qué me estoy refiriendo? Irene. Yo creo que se refiere a que están estudiando al ser humano como tal. Cuando, o sea, en el momento que dice que en las ciencias de la naturaleza se estudia al ser humano. En cambio, en las ciencias del espíritu, el humano estudia estas reacciones de sí mismo. Es interesante lo que dices, porque más o menos vas por ahí. Esto que tengo aquí en la mano, ¿qué es? Yo sé que es un teléfono, pero es, Un objeto, es un objeto. ¿Este objeto puede pensar? no. No, no puede hablar, no puede ni siquiera moverse. ¿Sí? El objeto tiene la cualidad de ser, y anoten esto, chicos, tiene la cualidad de ser pasivo. Entonces, si yo digo que algo, pero también el ser humano es objeto de la ciencia, estoy diciendo que es un ente pasivo. No tiene intervención. Por eso un poco lo que planteaba Irene me sonaba que estaba más cerca a lo que les quiero explicar. Un objeto es algo que está en una categoría subordinada a quien observa. ¿A qué me refiero con subordinado? El teléfono, aunque a veces nos domine, no es más que yo. Yo soy la dueña del teléfono, ¿sí? Es decir, él está subordinado a mí. Él está porque yo quiero que esté. ¿Está claro? Es decir, el teléfono no tiene voluntad propia, no puede decidir. Entonces, cuando hablamos de un objeto de la ciencia, hay una persona o un ente que está por encima de ese objeto que lo observa. Entonces, las ciencias naturales tienen objetos, es decir, la ciencia de la biología observa el mecanismo biológico de los animales, de las plantas, de los seres humanos, pero sin darle la capacidad a ese mecanismo biológico de decidir. El objeto es un ser que no tiene voluntad, que no tiene capacidad de decisión y que es observado por el científico, por la persona que hace ciencia, analizado, disecado, visto parte por parte. Cuando yo cojo un hígado, si yo soy médico y cojo un hígado, lo voy a analizar, lo voy a conocer, ¿sí? Pero desde una posición de superioridad, yo con mi cerebro de científico analizo este objeto de estudio que se llama hígado. El neurólogo, con su capacidad de científico, analiza ese objeto que se llama cerebro y las interacciones que hay en el cerebro. ¿Está claro lo que es un objeto de estudio? Póngame manitos si está claro. Ok, Melina, Irene, Natalia, muy bien. Ok, ¿qué será sujeto de estudio? ¿A qué le suena sujeto de estudio? Por ejemplo, Pablo Marín. Si yo te digo sujeto, ¿a qué me estaré refiriendo? Como que por ejemplo, si yo soy sujeto de una investigación, es como que no sabría cómo explicarlo, la verdad, ¿no? Am, por ejemplo, están estudiando sobre mí, o sea, yo soy el sujeto, o sea, las variables son hacia mí. Podría Pero si ser es eso. que yo soy una científica, yo te puedo estudiar sobre ti como que fueras objeto.
¿Sí? Yo puedo tratar de entender, y eso es lo que hace la antropología, busca entender a Pablo como objeto de estudio. Entonces, voy a tratar de conocer qué hace durante la mañana, cómo se vincula con la gente. Voy a mirar a Pablo como objeto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo así planteo sujeto de estudio? Dayana, ¿se te ocurre algo? Perdón, profe, es que recién pude ingresar porque estaba, como estoy viviendo, no pude ingresar. Ah, ya, recién llegas, ok. Angie, Barrio Nuevo, ¿se te ocurre algo? Cuando yo digo sujeto de estudio, ¿a qué me estaré refiriendo? Puede ser ocupa o a una persona para ver sus características o rasgos. Ok, pero yo puedo mirar a una persona para ver sus características y rasgos y que no sea un sujeto de estudio, que siga siendo un objeto de estudio. Mateo, ¿tú qué dices? ¿Qué piensas, Mateo Bustillos? Sujeto de estudio, ¿qué será? Tal vez se refiere mm, a, a una persona o a un grupo de personas. Ok, ¿vas bien? Ah, ¿Y qué pasa con estas eh, personas? que se estudian tal vez las experiencias. Yo puedo estudiar a una persona o grupos de personas, las experiencias desde una perspectiva de objeto de estudio. Irene, tú levantaste la mano otra vez. ¿A qué te suena lo de sujeto de estudio? O no sé si no la tenías levantada, no sé. No, o sea, yo pensaba que más el sujeto de estudio era en sí el científico, como quien dice, que es el quien estudia al objeto. Entonces, eso era lo que pensaba yo. Ok, miren chicos, la diferencia entre objeto, ya está claro que es objeto de estudio, ¿no es cierto? Algo que es estudiado por alguien. Como dice Irene, ese alguien es un sujeto, que es un sujeto científico. Pero ¿cuál es la cualidad del sujeto que estudia un objeto? ¿Qué lo diferencia el sujeto de ese objeto? Al científico, ¿qué lo diferencia? Si yo soy científica y quiero estudiar la vida de Marilyn Manson, no sé si saben quién es Marilyn Manson, este rockero, ¿sí? Marilyn Manson es un objeto de estudio. ¿En qué me diferencio yo, científica, Maritza, de Marilyn Manson como objeto de estudio? Básicamente en algo, chicos. Y es que tengo la voluntad y la capacidad de actuar. Un sujeto de estudio no es un ser pasivo. Ahora, Irene decía, entonces un científico es un sujeto. Claro que sí, porque tiene la actividad, tiene la voluntad, el deseo y hace cosas para investigar el objeto. Pero cuando hablamos de investigación o cuando hablamos de psicología o cuando hablamos de las ciencias del espíritu, las personas a las que estudiamos también deben ser consideradas sujetos. ¿Cómo así? Si yo soy una investigadora de las ciencias del espíritu o de las ciencias psicológicas, de donde vienen las ciencias psicológicas vienen de las ciencias del espíritu. Si yo soy psicóloga, y estoy diciendo que yo soy sujeto porque quiero investigar la psicología de Marilyn Manson. ¿Cómo así Marilyn Manson debe ser entendido como sujeto? Si es que va a ser investigado por mí. Eso es muy importante que lo capten, chicos. Para la psicología, las personas son sujetos, es decir, tienen capacidad de decidir, tienen autonomía, no son personas pasivas, no son objetos pasivos. Un buen psicólogo y un psicólogo contemporáneo entiende que el protagonista de los procesos de las personas son las personas. Entonces, hay dos sujetos en las ciencias del espíritu. El sujeto que investiga, que tiene una actitud positiva, que tiene una actitud positiva, quiero decir que se mueve, que tiene una actitud activa, y el sujeto que es investigado, pero que también tiene una actitud activa. No es un objeto pasivo, es activo, interviene en el proceso de conocimiento. Entonces, cuando yo hago la distinción entre objeto de estudio y sujeto de estudio, es esa. Las ciencias biológicas, las ciencias de la naturaleza, las ciencias neurológicas, ven al ser humano como objeto de estudio,
como a un ente al que se observa desde afuera y no se le da la capacidad de acción o de voluntad o la actividad, no se le otorga la actividad dentro del proceso de observación. En cambio, las ciencias del espíritu consideran, o lo que ya va a llamar luego las ciencias sociales, entre ellas la psicología como ciencia de lo humano, estudia a las personas como sujetos de estudio, es decir, reconociéndoles la capacidad de actuar, de tener voluntad, de poder participar en los procesos. ¿Está clara la diferencia o todavía no? Pónganme manitos, si está clara. Si no, preguntas para clarificar. Dicen una pregunta. Dime. Entonces, ¿se podría decir que los dos sujetos tienen una relación recíproca? O sea, ¿los dos obtienen aprendizaje? Por supuesto. Muy bien, Karen. Es decir, en las ciencias sociales, el sociólogo se acerca como científico a la sociedad, ¿sí? Y aprende de la sociedad, ¿no es cierto? Hace una investigación y aprende de la sociedad. Pero la sociedad también aprende de este sujeto, porque está entrando en la sociedad, porque se involucra, porque se mueve. En la psicoterapia, que es parte de la psicología, yo como psicoterapeuta busco entender la problemática de mi consultante, pero lo reconozco no como un objeto de estudio, no como un paciente. Paciente viene de la palabra pasivo, que está esperando a que yo le sane como psicóloga. Y yo no hago eso, porque yo no me planteo desde esa posición. Lo que yo hago es tratarlo como sujeto, como consultante. Entonces converso, hablo, pero también escucho y pregunto y tengo curiosidad, porque realmente, chicos, en la psicología, el o la que saben lo que le pasa no es el psicólogo, es el consultante. El consultante llega a los procesos de psicología buscando respuestas o tratando de entender lo que le pasa a él o ella. Yo no sé lo que le pasa a él o ella, porque yo no estoy en su cabeza, ni en su cuerpo, ni en sus relaciones. Entonces, no puede un psicólogo que no trate a las personas con las que trabaja como personas, es decir, como sujetos, en mi perspectiva no está haciendo un trabajo ético. No sé si me explico. Andrea, tú querías preguntar, creo. Andrea Paucar. No, profe, ¿No? estaba todo claro. Entonces, no sé si era Karen la que preguntó esto. Claro, en el proceso de cuando la ciencia trata al objeto de estudio como sujeto, hay un aprendizaje de ida y vuelta. No solo aprende el científico, también aprende la persona. Cuando lleguemos a la parte de investigación en la segunda unidad, van a ver con más claridad cómo la psicología debería tratar, y digo debería porque no suele pasar, muchos psicólogos todavía tratan a las personas como objetos de estudios. Entonces llegan y dicen, usted es un neurótico, usted es un esquizofrénico, pase, tome 5 test y la conclusión es que usted necesita ir al manicomio. Me invento. Ahí estoy tratando a esta persona como un objeto de estudio. Yo soy el que sé, yo soy el que conozco y tú no. Entonces, con mi test basta y sobra. Sin embargo, vamos a ver cuando trabajemos en la segunda unidad sobre investigación en psicología, cómo debemos tratar a las personas como sujetos. Es una cuestión de mínimo respeto, pero vamos a seguir porque la clase es larguita. Entonces, es muy importante entender esta diferencia entre objeto y sujeto de estudio. Para la psicología, las personas somos sujetos. Entonces, el sujeto tiene un carácter activo, transformador, es capaz de cambiar su realidad, ¿sí? El objeto tiene un carácter pasivo, receptivo. Es decir, si yo como psiquiatra o como neurólogo miro a este objeto, cerebro, como objeto, lo miro para disecarlo, para entender cuáles son sus movimientos, pero no le doy un carácter activo, transformador. En cambio, si yo como psicólogo, esa es la diferencia, entiendo al ser humano como sujeto, voy a entender que es capaz de transformarse por él mismo.
que tiene un protagonismo en sus propios procesos. Por eso digo que tiene un carácter activo. Es muy importante que quede claro esta diferenciación. ¿Sí? El objeto de estudio en psicología, ¿sí? Habla o entiende sobre todo de los fenómenos de la psiquis, ¿sí? Pero entendidos no como algo que sucede en el ser humano y del cual él o ella no tienen capacidad de intervenir. Por ejemplo, estudia los sueños de las personas sin darle la capacidad, como que fueran algo espontáneo. ¿Sí? No como que tuvieran una razón de ser a partir de la vida o de lo que les sucede a las personas, ¿sí? Es decir, dice, los sueños son manifestaciones corporales, ¿sí? Relacionadas con la máquina del cerebro que hace que haya un tipo de descargas en cada uno de los momentos entre la vigilia y el sueño y en cada una de las etapas del sueño. Eso ustedes lo van a estudiar en psicofisiología, en psicoanatomía durante su semestre. Van a entender al sueño como el objeto de estudio. ¿Sí? Y es muy importante, van a hablar de las sensopercepciones, pero desde la perspectiva del objeto, es decir, qué pasa en el cerebro y en el cuerpo de las personas para que sintamos, para que olamos, para que reaccionemos. El arco reflejo que estudia la psicología es desde la perspectiva del objeto. ¿Sí? Es decir, busca entender los fenómenos de la psiquis, los fenómenos que pasan en las mentes de las personas desde una perspectiva biológica, desde una perspectiva fisiológica. ¿Ok? Ese es el objeto de la psicología. Cuando hablamos de sujeto de la psicología, entendemos desde 4 formas al sujeto de la psicología. Primero, como una categoría filosófica, es decir, el hombre y la mujer, el ser humano, como ente que transforma, que se pregunta. Recuerden lo que vimos en la primera clase. La filosofía se pregunta por las cosas. Entonces, si yo como psicólogo entiendo con las personas con las que trabajo como sujetos, reconozco esta capacidad que tienen de transformarse, de cuestionarse, de preguntarse sobre lo que les pasa. Segunda forma de entender al sujeto en psicología, como ser que conoce, como ser cognoscente, es decir, un ser que es capaz de desarrollar el conocimiento sobre sí mismo y sobre su sociedad y su cultura. Cuando estamos en un proceso de diálogo terapéutico, le reconozco a mi consultante su capacidad de conocerse a sí mismo, de poder entender lo que le pasa a sí mismo, más allá de lo que yo haga como psicóloga. Una tercera cosa se lo entiende como agente controlado, es decir, al que se le puede de alguna manera intervenir. Yo como psicólogo intervengo a partir de la aplicación de pruebas, a partir de la aplicación de experimentos, lo vamos a ver la próxima unidad, pero no para solamente entenderlo como máquina que funciona, sino para entender cómo se dan las cosas. Por ejemplo, seguramente han escuchado los experimentos sociales. Los experimentos sociales, cuando a los niñitos los ponen delante de una caja de caramelos y la mamá les dice, no cojas el caramelo y se van, y hay cámaras, ¿no? Para ver qué pasa con este niño, qué hace con este niño, si come o no come el caramelo. Eso es un experimento social. Está siendo controlado, pero ¿para ver qué? Para ver qué hace el niño desde su voluntad. Si respeta la norma o no, desde su voluntad. Lo estoy tratando como sujeto, no como objeto. Y finalmente, entendemos el sujeto en la psicología como sinónimo de personalidad. Cuando ustedes dicen, Maritza es sujeto de estudio, lo que quiero entender, lo que estoy diciendo es que Maritza tiene una personalidad.
¿sí? Es ella en sí misma y no hay nadie como ella, porque ha tenido una historia, vamos a ver más adelante qué es la personalidad, al final del semestre, ¿sí? La personalidad se alimenta de las experiencias, de la familia, de las relaciones que has entablado a lo largo de tu vida. Entonces, no hay dos Maritzas iguales. Ni siquiera los hermanos gemelos son iguales desde la perspectiva de la personalidad. En resumen, cuando somos psicólogos que trabajamos desde el objeto de la psicología, las personas, lo que buscamos entender son los fenómenos psicológicos vinculados con lo biológico, con lo fisiológico. Cuando como psicólogos intentamos entender al sujeto de la psicología, lo vemos como un ente transformador que se transforma, que tiene personalidad, que puede conocer y que puede ser, que puede controlar sus contextos y su entorno. ¿Ok? Es muy importante que quede claro esta distinción. El sujeto de la psicología generalmente se refiere a lo que hablamos del individuo, de la personalidad, ¿sí? Le damos un carácter activo, un carácter transformador, le reconocemos la capacidad de creatividad, le reconocemos la capacidad de que puede salir del problema, ¿sí? Si lo viéramos como ente biológico, no podría salir del problema porque hay un determinismo, no tiene que ver con él o con ella. En cambio, si tratamos a las personas desde la perspectiva del sujeto, les damos la credibilidad y les podemos dar herramientas para que ellos salgan de su propio problema. Esa es la diferencia. Entonces, este concepto surge de la dicotomía sujeto-objeto. No es lo mismo, ¿ok? Es muy importante que quede claro. Cuando a ustedes les toque elegir, ¿cómo van a entender a la persona con la que trabajan? Ustedes deberán elegir entre entenderla como objeto o entenderla como sujeto. ¿Sí? No voy a intervenir en esa decisión yo, pero confío en que lo puedan ustedes decidir en algún momento. ¿Sí? Y eso va a determinar su forma de ser psicólogos, sin duda alguna. En psicología hay algunos componentes del sujeto, ¿ok? Vamos a ver me parece que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 7 de una manera rápida para poder seguir con lo otro y alcanzar en la hora y media que tenemos de clase. ¿Cuáles son los componentes del sujeto en la psicología? ¿Ok? Entonces, los componentes del sujeto, el primer componente del sujeto de la psicología es la personalidad. Cuando digo personalidad en lenguaje psicológico, ¿a qué me refiero? Se refiere a los recursos psicológicos que posee el sujeto, que se configuran, se conforman, se determinan, se estructuran en función de la experiencia que esa persona ha tenido. Eso es la personalidad, que es el primer componente del sujeto, ¿sí? No, la personalidad no se manifiesta de forma directa, lineal. Intervienen otros elementos. Los otros componentes del sujeto también van a determinar a este componente, van a determinar qué mismo es la personalidad. Por eso les decía, no hay dos personas que tengamos la misma personalidad, aunque nos hayan tratado de la misma manera. Porque hemos vivido la vida de forma distinta, de forma individual. Entonces, la personalidad es el primero, digamos, no en orden de importancia, sino el primero pedagógicamente hablando, de los componentes del sujeto. Un segundo componente es la historia personal, chicos, ¿sí? La historia personal son las vivencias, los hechos traumáticos o dolorosos, los éxitos, los hábitos, todo lo que hemos ido viviendo a lo largo de la vida, ¿sí? Y la historia personal lo que hace es irnos grabando se graban estas cuestiones, estos acontecimientos, estos hechos en la memoria cognitiva, emocional, corporal, biológica, ¿sí? Es decir, es lo que nos ha pasado a lo largo de la vida. Parecido a la personalidad, pero no exactamente igual. La personalidad integra
los elementos del sujeto. La personalidad es como el paraguas en donde los otros elementos del sujeto van a tener cabida. Y uno de esos elementos que tienen cabida dentro de la personalidad es la historia personal. Es decir, lo que te ha pasado desde que naciste. Por eso una de las cosas que hacemos normalmente los psicólogos es tratar de entender cuál es la historia personal de la persona que viene a trabajar con nosotros, para poder entender qué le ha pasado y cuáles podrían ser los hechos que le han marcado en su vida. ¿Ok? Entonces, sin querer hacer arqueología psíquica, es muy importante conocer la historia personal. Una de las primeras cosas que se preguntan en terapia es, ¿tú a qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿En dónde naciste? ¿Con quién vives? ¿Cómo así llegaste a Quito? Tratas de entender cuál es el recorrido de esta persona. Esa es la historia personal. Otro elemento, tercero, las características cognitivas, chicos. Es el nivel de formación, la calidad y el funcionamiento de los procesos de cada persona que participan en la recepción, asimilación, procesamiento y utilización de la información. Es decir, en resumen, las características cognitivas es entender cómo conozco el mundo. ¿Qué hago para conocer el mundo? ¿Qué pasa en mi cerebro que me permite conocer? ¿Sí? Tiene que ver con el sujeto porque junto con la historia de la vida van a ir configurando lo que es la personalidad. ¿Cómo conozco? ¿Sí? Y para conocer el mundo exterior, el mundo exterior a uno mismo, necesito tener relaciones. Relaciones con las personas, relacionarme, comunicarme con ellas. Entonces, el psicólogo busca entender al sujeto también desde cuáles son sus características cognitivas, cómo aprende, pero no aprende, no necesariamente cómo aprende la matemática, la física o la historia en el colegio, sino cómo aprende de la vida, de sus contextos, cómo relaciona la información que va adquiriendo por medio de sus sentidos. Entonces hemos visto la personalidad como paraguas, la historia y las características cognitivas. Siguiente elemento de lo que es el sujeto. Hay impulsores internos no conscientes, es decir, son las tendencias de comportamiento que surgen inesperadamente, sin que el sujeto esté activamente involucrado en ellas, ¿sí? Por ejemplo, los impulsos sexuales, ¿sí? Y que estas características inconscientes, estos impulsores internos, son responsables de determinadas conductas, pero no pasan por nuestra conciencia. A eso quiero llegar, ¿sí? No pasan por nuestra conciencia. No es que podemos decidir que ocurran o no ocurran. Suceden, van más allá de lo que nosotros podemos controlar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el miedo puede ser un impulsor interno. Tú en tu cabeza puedes decir, pero tranquilo, no pasa nada, es solo una película, qué sé yo, pero tienes un impulsor interno, hay algo que te motiva a sentir miedo. ¿Ok? Entonces, sí hay elementos en el sujeto que no son conscientes, que no son controlables. Freud, que alguno de ustedes puso como filósofo precientífico, Freud habló de esto y dijo que las personas tenemos un inconsciente que nos lleva a decidir y a actuar de formas que nuestra conciencia no puede definir. ¿Ok? Entonces está la historia, está las formas de conocer y están los impulsores internos no conscientes dentro de este paraguas de la personalidad. Seguimos con el siguiente componente del sujeto. El sistema nervioso central. Por supuesto, chicos, hay cosas de la máquina del cuerpo, de la máquina biológica que determinan al sujeto de la psicología. Lo determinan, ¿sí? Eso se llama sistema nervioso central.
y está comandado por nuestro cerebro. ¿Ok? Nuestro cerebro es el comandante de nuestro sistema nervioso. Entonces, los estudios sobre el sistema nervioso central desde la perspectiva psicológica fueron iniciados por un psicólogo que probablemente ustedes conocen, que se llama Pavlov, y que fue el primer conductista. ¿Se acuerdan lo que decía el conductismo? Lo vimos la semana pasada. Esto de que los estímulos del exterior generan conductas en el ser humano. Y habló del condicionamiento. ¿Se acuerdan? Yo puedo condicionar. Seguramente habrán escuchado del experimento de Pavlov. Todos han escuchado del experimento de Pavlov, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién ha escuchado del experimento de Pavlov? Si no, para contarles en qué consistió. Ivette, Cami. ¿Los demás no saben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 31. Mireya, ¿tú escuchaste del experimento de Pavlov alguna vez? No, profe. Chuta, bueno. Rápidamente, Pablo también ha escuchado. Pavlov era un médico ruso, ¿sí? Que describió el condicionamiento. ¿Qué es lo que él hizo? A breves rasgos. ¿Alguien me quiere contar? Mejor cuéntenme ustedes. Milton, tú levantaste la mano. ¿Qué hizo Pavlov? ¿Cuál fue su experimento? Sí, doctora. Él había trabajado con unos perros, si no estoy mal, con los perritos. A cierta hora él gestionaba lo que era la producción de saliva en estos perros, indicando mediante olores y mediante una alarma que era la campana, para que se acerquen a comer. Entonces él veía que cuando él sonaba la campana para los perritos, ellos empezaban a secretar saliva. Ya, Y pero eso decía pasó que después. ¿Qué pasó al principio? ¿Quién le ayuda a Milton? Desde el principio empezaban a salivar, Pablo. No, lo que pasó es que Pavlov les daba comida y cada vez que les Eso. daba comida sonaba una campanita y con el tiempo les dejó de dar comida y solo sonaba la campanita, solo sonaba la campanita y estos perros empezaban a salivar porque pensaban que la comida les iba a llegar. Exacto. Exactamente. Es decir, él se dio cuenta de que hubo un proceso de condicionamiento. Es decir, yo a las 8 de la mañana les doy de comer a mis perros. Yo soy Pavlov, ¿no? Entonces, les doy de comer a mis perros durante un tiempo, todas las 8 de la mañana. Los perros al principio no iban a comer porque no sabían que a las 8 les llegaba, pero su instinto, recuerden, estamos hablando del sistema nervioso central. Entonces, su sistema nervioso central les hacía oler su cerebro y se dieron cuenta de que en determinado momento les llegaba la comida. Pavlov esto lo hizo durante un tiempo, no es que lo hizo un día y ya. Los perros sabían que a esa hora llegaba la comida y estaban esperando que llegue la comida y salivaban porque tenían hambre. ¿Ok? Pasó un tiempo, me parece que fueron como 2 meses, y Pavlov empezó a acompañar la comida con un toque de campana. Entonces llegaba la comida, les ponía el plato de comida y les hacía tocaban la campana. Dirin, 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 dirin. Así durante un tiempo. Ya no solo era el plato de comida, sino que además el plato de comida estaba acompañado de un sonido. ¿Sí? Pasó el tiempo y después lo que hizo Pavlov fue quitar la comida. Es decir, no les volvió a dar comida, pero sí tocar la campana. ¿Qué pasaba con los perros? Lo que dicen Milton y Pablo, que a pesar de que no había comida, salivaban, solo escuchando la campana. Es decir, asociaron el concepto o la sensación de la comida al sonido de la campana, no al alimento. Entonces, cada vez que alguien tocaba una campana, los perros empezaban a salivar creyendo que ya les iba a llegar la comida. Eso es el sistema nervioso central de estos perros funcionando. Y es parte de lo que somos los sujetos. A partir de ahí, luego vino Watson, que era un psicólogo científico del que ya hablamos
la semana pasada, norteamericano, y profundizó en lo que es el condicionamiento y determinó el condicionamiento operante del otro condicionamiento clásico. Y dijeron, Pavlov hace condicionamiento clásico, es decir, asocio el estímulo a una respuesta. La campana es el estímulo, la respuesta es la salivación. Watson dijo, sí, pero no se queda ahí. Yo puedo poner estímulo o castigo y también genera. Entonces ahí surgió lo que se llama el condicionamiento operante. No quiero profundizar porque de esto van a ver toda su carrera, entonces no quiero aburrirles con algo que van a conocer con mayor profundidad después. Pero lo que quiero decirles es que es un componente del sujeto el sistema nervioso central. Por eso, si tenemos una deficiencia, por ejemplo, en nuestro cerebro, nuestra personalidad también se va a impactar. Es decir, el paraguas de la personalidad se ve afectado por lo que pasa con nuestra máquina biológica llamada sistema nervioso central. El sujeto de la psicología no desconoce eso. Por eso es importante que ustedes aprendan sobre psicofisiología. Es importantísimo. Lo que quiero decir es que no es determinante, no es lo único que pasa. Para ser psicólogo hay que comprender que es un elemento más del sujeto, el sistema nervioso central. No es todo el sujeto, ¿ok? Seguimos. Otro componente del sujeto de psicología es el estado funcional presente de las personas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo está su salud en general? Es decir, no somos el psicólogo no mira a las personas o a los sujetos solo como entes del pasado, solo como son la historia. ¿Qué te pasó cuando eras niño? Sino hay que saber qué te pasó hoy día en el presente. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Entonces, el estado funcional del presente es muy importante para entender el sujeto de la psicología. ¿Sí? Y también la situación presente, es decir, cómo me siento, pero en qué situación estoy. Por ejemplo, chicos, este mes, el mes de diciembre, es un mes muy fregado para el sujeto, para las personas. Y los psicólogos trabajamos en función de eso. Los psicólogos con experiencia ya sabemos que diciembre es un mes complejo. Diciembre es el mes en que mayor intentos de suicidio hay, ¿sí? No solamente por la historia personal, sobre todo por lo que pasa ahora, por la situación de estos meses, porque no tengo plata y es Navidad y debería estar feliz para la sociedad. Todo el mundo me dice que si no estoy feliz en Navidad soy un Grinch. Entonces, eso impacta al sujeto de la psicología. ¿Y cómo puedes ser feliz si no tienes cómo llevarle estas familias de venezolanos, por ejemplo, migrantes? No tienen cómo llevarles, no digo un pavo, digo un sándwich de queso a su casa en Navidad. Entonces, un psicólogo que trabaja con sujetos debe tener claro la situación presente, lo que sucede en el momento en el que estás hablando con la persona. No somos seres aislados del mundo. Entonces, un elemento muy importante del sujeto es lo que le pasa en el presente, ¿sí? Cada uno de estos elementos ha sido abordado por las distintas teorías psicológicas con mayor o con menor profundidad. Por ejemplo, la historia personal o la personalidad la abordan la psicología de la personalidad, la psicología humanista, la teoría de los rasgos, ¿sí? A la historia personal, no significa que estas teorías no aborden todo, pero le ponen mayor énfasis a uno de los rasgos del sujeto de la psicología. El rasgo psicología, perdón, el rasgo historia personal es sobre todo abordado por la psicología marxista, por el psicoanálisis que habla de lo que te pasó en la infancia, por la teoría del aprendizaje social. La forma de aprender, las características cognitivas, los trabaja sobre todo la psicología cognitiva, la psicología gestáltica, ¿sí? Las cuestiones inconscientes, los impulsores inconscientes, lo trabajan sobre todo el psicoanálisis o la psicología dinámica, ¿sí? Cada uno de estos elementos han sido abordadas por distintas teorías de la psicología, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso central como elemento.
¿sí? Lo trabaja la neurología, la neuropsicología, la reflexología. El estado funcional actual, cómo nos sentimos físicamente actualmente, la neurofisiología, la teoría de las emociones, la psicología biológica, la reflexología, la neuropsicología. Y la situación presente lo trabaja el conductismo, el neoconductismo, la psicología cognitivo-conductual, la psicología del aprendizaje, también las psicologías posmodernas. Como ven, chicos, la psicología se va dispersando para atender a determinadas, con mayor énfasis, a determinados componentes o características del sujeto de la psicología. Preguntas hasta aquí. Nicole Benavides, ¿qué piensas de lo que me has escuchado? ¿Qué te llama la atención? Nicole, ¿estás ahí o no? ¿Qué te llama la atención, Nicole, de lo que me has escuchado hasta ahora? Muy, muy bajito te escucho, pero dale, a ver. Lo que más me impactó fue eso del sujeto y el objeto de la psicología. ¿Cómo así? De cómo debemos tratar a los consultantes como un sujeto, algo activo. Sí, eso es, confiemos en que eso te quede a lo largo del semestre, es decir, poder dejar de ver al psicólogo, porque luego van a empezar a ver que... ¿Aló? Que se trabaja más en la facultad, más desde la lógica de lo médico, ¿no? Pero la psicología no es médica necesariamente, la psicología es sobre todo psicología del sujeto, es decir, de esta complejidad que somos las personas, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la segunda parte. Yo sé que está un poco abigarrada la clase, pero realmente lo que nos compete para esta clase, pero no podía darlo sin esta introducción, es esto de las nuevas direcciones de la psicología, ¿sí? ¿Qué nuevas propuestas tienen? Y las nuevas propuestas, chicos, surgen a partir de entender al sujeto de la psicología no como objeto de la psicología, no como un ente separado, involuntario, que no tiene protagonismo en sus procesos. Hay nuevas tendencias en la psicología porque los psicólogos entendemos a los sujetos, como personas activas, como personas que pueden transformar su propia vida. ¿Ok? Por eso es que hay nuevas tendencias. Por eso necesitaba explicar qué es esto del sujeto y del objeto para poder continuar con esta clase. Y vamos a profundizar en ese sentido con lo que es la psicología en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque ustedes a lo largo de su carrera van a ver puro psicólogo europeo, norteamericano y puro psicólogo del siglo XX, es decir, del siglo pasado. Y yo les quiero aportar algo distinto que es probable que ningún otro profesor les pueda dar, porque no necesariamente trabajan desde esta lógica. Yo sí trabajo desde las lógicas contemporáneas de la psicología. Yo hago psicoterapia socioconstruccionista. ¿Y eso qué es? Anoten, socioconstruccionismo. Van a ver en el internet qué implica, no tengo tiempo para explicarles, va a haber una clase en la que les explique, pero es una psicología del siglo XXI, es decir, es una psicología postmoderna que trabaja entendiendo a las personas como sujetos. ¿Sí? Entonces, esta parte de la introducción no me la tomen en cuenta. Ustedes van a tener acceso a estas diapositivas, pero no la tomen mucho en cuenta porque tiene que ver con qué pasó en Latinoamérica en los siglos pasados en cuanto a la psicología. Lo que sí quiero es que le presten atención a partir de aquí, donde dice psicólogos influyentes de América Latina. Micaela, te pido por favor que anotes para que les guíes a tus compañeros. La primera parte de estas diapositivas no les paren bola, van a prestar la atención desde la diapositiva 19, ¿ok? Psicólogos influyentes en América Latina. Insisto, con estos antecedentes del sujeto de la psicología,
¿Cuáles son las nuevas tendencias de la psicología? Y vamos a enfocarnos en Latinoamérica. ¿Qué proponen los psicólogos latinoamericanos? ¿Ok? La mayoría, si no todos los psicólogos latinoamericanos que voy a explicarles ahora, hablan de nuevas tendencias en la psicología. Una de las primeras psicólogas que trabajó desde las nuevas tendencias, ya desde finales del siglo XX, alrededor de los años 80, es una psicóloga argentina que se llama Dora Fried-Schnittmann, ¿sí? Lo que Dora propone, ella está viva, trabaja actualmente, si tienen oportunidad de escuchar conferencias de ella, háganlo porque es muy interesante. Yo acabo de terminar un diplomado con ella. Ella trabaja un modelo, que es un modelo muy interesante de la psicología, que se llama el modelo generativo, ¿ok? Trabaja desde Buenos Aires y da clases sobre esto también, ¿sí? Tiene un diplomado del modelo generativo. En resumen, lo que plantea el modelo generativo es que los psicólogos y psicólogas, pero no solamente los psicólogos, sino todas las personas que trabajamos con personas, podemos apoyar a generar procesos de transformación que surjan del propio sujeto. Es decir, no son psicólogos activos frente a objetos que no tienen capacidad de decisión. Lo que Dora plantea es que en el diálogo psicológico se generan transformaciones para la vida. ¿Ok? Entonces, esta propuesta metodológica y esta propuesta teórica generativa influye en muchas áreas y en muchos aspectos en donde el sujeto se desenvuelve. Por ejemplo, aspectos educativos, aspectos sociales, aspectos relacionales, aspectos psicológicos, médicos, organizacionales. Es un modelo amplio, muy interesante, que surge desde Sudamérica, ¿sí? Entonces es una nueva tendencia psicológica. Les recomiendo, ustedes recién están en primer semestre, chicos, pero anoten, modelo generativo. Dora Fried-Schnittmann, Argentina. Si tienen la oportunidad de alguna vez escucharle en persona, hay conferencias en el internet y sobre todo hay un diplomado de un año que Dora dicta, ¿sí? Es muy importante que lo puedan conocer porque es una perspectiva revolucionaria, ¿ok? Una segunda perspectiva que también surge de Latinoamérica, ¿sí? Es la que propone Marilene Grandeso. Marilene es brasilera, trabaja en Río de Janeiro, también da cursos y seminarios, también está viva, y lo que propone es una combinación de la terapia colaborativa que surge de una psicóloga contemporánea que se llama Harlene Anderson, de la que vamos a hablar también, pero lo mezcla con una lógica, digamos, que yo diría que es eminentemente política, que es una lógica comunitaria. Entonces, la nueva propuesta psicológica de Marilene es una propuesta de terapia colaborativa comunitaria. Lo que dice desde Sao Paulo es que las personas en los contextos comunitarios, si se generan transformaciones en los contextos comunitarios relacionales, van a generarse transformaciones individuales. Entonces, ella es seguidora de Adalberto Barreto, que es, ustedes lo van a conocer en un video de la tarea de esta semana, ¿sí? Ella es seguidora de Adalberto Barreto, que es el creador de la terapia integrativa comunitaria y trabaja en Brasil ampliando la perspectiva individual de la psicología hacia una perspectiva más comunitaria, ¿sí? Una tercera propuesta es la propuesta de Marcelo Pachmann. Marcelo Pachmann es psicólogo argentino, pero trabaja en Europa, vive en España, ¿sí? Y Marcelo Pachmann originalmente es un psicólogo sistémico, ¿ok? Todavía está vivo, es muy activo en Twitter, es muy interesante leerle los comentarios políticos y psicológicos que hace. Y lo que busca hace una combinación, ¿sí? Entre la filosofía, la psicología, la epistemología, que como ustedes saben es la ciencia del conocimiento, el arte y el pensamiento crítico.
en los procesos psicológicos. Es decir, dice, los seres humanos estamos integrados por estas facetas y cuando trabajamos al sujeto apoyándolo psicológicamente, hay que integrar en los procesos psicológicos estas facetas, es decir, la forma de pensar, la forma de preguntarse sobre el mundo, el arte, lo que pasa en los contextos. Es una nueva forma de entender también lo que es la psicología. ¿Sí? Marcelo Pagman, argentino que vive en España. Salvador Minuchin. Salvador Minuchin ya murió lastimosamente, de todos los que hemos visto hasta ahora es el único que murió. Es uno de los padres, uno de los psicólogos más importantes de una corriente psicológica que se inició a finales del siglo XX y que ha marcado una revolución en la psicología, que se llama la psicología sistémica. ¿Ok? Vamos a trabajar la psicología sistémica un poquito más adelante, pero es bueno que sepan que gracias a que la psicología se transformó, hubo esta forma de entender la psicología como... me dicen aquí, me están corrigiendo que no vive en Europa, sino que vive en Estados Unidos, Pacman. Pensé que vivía en Europa. Vive en Estados Unidos, Pacman. Entonces, estaba hablando de Salvador Minuchin. Él es uno de los padres de la psicología, es argentino, murió ya, pero es uno de los padres de la psicología sistémica, es decir, creó esta lógica sistémica, ¿sí? Y lo que les decía es que la psicología sistémica es la última escuela, si ustedes quieren llamarla de esa manera, de la psicología del siglo XX y permitió, es muy importante, porque gracias a la psicología sistémica permitió que los psicólogos del siglo XXI, los psicólogos contemporáneos, pudieran dar un paso más allá de lo estrictamente individual y entender al psicólogo, al sujeto como objeto de la psicología, es decir, como ente que reproduce fenómenos neuronales, psicofisiológicos, actos reflejos y esas cosas, y pasarlo a entenderlo como una persona que se relaciona, que se vincula con los demás, ¿sí? La psicología sistémica ubica al ser humano dentro de un sistema. Por eso lo he puesto dentro de las nuevas tendencias de la psicología, porque todavía en muchas de las universidades, sobre todo del Ecuador y de algunos países de Latinoamérica, no se trabaja la psicología sistémica. Aquí sí hay algunos profesores que trabajan la psicología sistémica, más en otras facultades que en la nuestra. Sin embargo, hay que reconocer que, entre otros, Salvador Minuchin dio este paso para contribuir a las nuevas formas de entender al sujeto de la psicología. ¿Ok? La psicología positiva. Miren, chicos, la psicología positiva tiene un origen norteamericano. Sin embargo, hay una exponente que es Margarita Tarragona, que está ahí, que es mexicana y que trabaja muy bien y muy interesantemente la psicología positiva. Lo que la psicología positiva sostiene es que depende de cómo vemos el mundo, vamos armando los procesos y vamos entendiendo nuestras relaciones. Entonces, la perspectiva positiva es una perspectiva que busca mirar de un lado constructivo, creativo, los conflictos o las situaciones que nos pasan en la vida cotidiana y dentro de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, a Margarita Tarragona, si ustedes la quieren buscar, la pueden buscar en Twitter, la pueden buscar ella hace podcast, tiene videos en el internet, y si tienen la oportunidad de escucharla en vivo, háganlo porque es interesante, es una psicología interesante. Y es una psicología que surge, ya les digo, en Estados Unidos, y ella, Margarita, trabaja en México, básicamente, ¿no? Es mexicana. Preguntas hasta aquí. Como ven, hemos visto cuatro o cinco nuevas formas de entender la psicología, pero lo que les quiero, el plus sobre todo, es que es una psicología que surge en Sudamérica, porque sí, es algo que pasa, que hay que admitir, y es que en Sudamérica no se ha conocido avances en la ciencia de la psicología. Casi todos los avances que los estudiantes estudian en las universidades de psicología vienen de Europa y de Estados Unidos, pero en Latinoamérica se hacen cosas, ¿no? Aquí en el Ecuador, por ejemplo, nosotros
el doctor Diego Tapia y yo, trabajamos una nueva tendencia de hacer psicología, que se llama el socioconstruccionismo, ¿sí? Y trabajamos también desde las prácticas colaborativas y dialógicas. Si tienen interés, chicos, si quieren ver cómo se entiende y cómo se trabaja la psicología desde una perspectiva distinta a lo que van a ver a lo largo de su carrera, yo les invito a entrar a este enlace. Ahí en el chat está, se llama irice.org. En el sílabo nuestro también está. Esa es nuestra página, ese es nuestro blog. Cada 15 días publicamos un nuevo artículo en donde se trabaja la psicología, pero no solo la psicología, la filosofía, la educación, desde esta nueva perspectiva para la psicología, que se llama el socioconstruccionismo. Entren y van a ver cómo se trabaja hoy en el mundo, ¿sí? A veces el Ecuador está muy aislado, está ahí perdido, todavía estamos en el conductismo, que fue a principios del siglo XX. ¿Sí? Todavía estamos en eso y todavía nos enseñan eso en las universidades, pero ahora se hace psicología de otras maneras. No les digo que se adscriban a lo que hago, lo que les digo es que tengan curiosidad, que se interesen, que busquen. Pueden entrar a nuestro blog y van a ver que son formas distintas de entender. Ahora estamos hablando, este último mes hemos venido hablando de una psicóloga que fue psicoanalista y que luego se separó del psicoanálisis, que se llama Alice Miller, que habla sobre el impacto de los padres en la vida de los hijos y cómo la relación con los padres marca la vida de los hijos, ¿no? Y cómo lo hemos trabajado en terapia. Y es muy interesante. Si tienen ganas, pueden entrar y mirar. Y si quieren suscribirse, pues se suscriben y les llegará cada 15 días un correíto en donde dice se ha publicado una nueva entrada. Van a ver que es bien interesante. Voy a indicarles cuál es la tarea de esta semana. ¿Ok? Presten atención, por favor. Ustedes van a entrar al aula virtual y en la pestaña de aprendizaje práctico y experimental y también en la pestaña de aprendizaje autónomo van a encontrar un video, que es una charla TED, ¿sí? Del doctor Adalberto de Paula Barreto. El doctor Adalberto de Paula Barreto es el creador de la terapia comunitaria integrativa. Van a ver cómo se hace terapia a gran escala, ¿sí? Adalberto Barreto vino hace poco, vino hace unos 3 meses a dar un taller en la Católica, tuve la oportunidad de estar. Muy interesante, cómo trabaja desde la perspectiva comunitaria la psicología. Van a mirar el video que dura 19 minutos, no dura más, y van a responder estas 2 preguntas. La primera, ¿qué 3 ideas te llaman la atención de lo que el doctor Barreto plantea? ¿Qué 3 ideas? Como siempre les digo, chicos, argumenten sus ideas. Idea número 1, ponen la idea y me explican cómo así, por qué les parece interesante. ¿Sí? 3, comentadas, explicadas. Y la segunda pregunta, ¿qué de lo que cuenta Barreto crees que podrías utilizar cuando seas psicólogo clínico? ¿Qué de lo que él está contando en su charla TED podrían ustedes utilizar, les podría ser útil para cuando sean psicólogos clínicos de aquí a 5 años? ¿Qué piensan? Entonces, ven el video y responden las 3 ideas argumentadas de lo que les llamó la atención y me cuentan qué les parece que podrían utilizarlo cuando sean psicólogos. ¿Cuándo van a subir esta tarea? La van a subir, chicos, el próximo lunes. Yo sé que están de vacaciones, pero quiero que descansen la siguiente semana. Entonces, máximo hasta el próximo lunes, me parece que es 27, si no me equivoco, a las 7:30 de la mañana. Súbanlo, por favor, así de una vez yo tengo la siguiente semana, hasta el siguiente lunes para revisar y el primer lunes de enero, cuando nos volvemos a encontrar, ustedes ya tienen sus 3 notas, la de la tarea anterior, la de la tarea de esta semana, las 4 notas más bien, van a tener. Entonces, el límite para entregar la tarea es el próximo lunes a las 7:30. ¿Quedó claro la tarea? Micaela. Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Denme un segundo que estoy tratando de abrir
la asistencia para pasarles. Espérenme un ratito, por favor. Ok, les acabo de poner en el chat de Zoom la asistencia para que se inscriban, por favor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, con eso entonces dejamos ahí la clase. En un momento más voy a abrir las 2 diapositivas para que lo tengan. Hagan su tarea y que tengan una linda Navidad y un feliz año próximo, ¿no? Nos vemos el próximo año. Chao. Profe. Que les vaya bien. Gracias.